Hola, seguramente en algún momento de tu vida has escuchado que los polos opuestos se atraen y seguramente lo has asociado con las parejas, con las amistades o con algún tipo de relación que puedas experimentar. Las cosas diferentes atraen y las cosas iguales se repelen o no tienen match. Sin embargo, si nosotros lo asociamos a la electricidad, podemos tomar en cuenta muchas otras de las características que podemos encontrar. Por ejemplo, ¿sabías que en la electricidad hay polos también, uno negativo y uno positivo? También son polos opuestos. Pero vamos a adentrarnos un poco más allá en la carga eléctrica. Todos hemos experimentado alguna vez lo que ocurre cuando nos sacamos una prenda de vestir de tela sintética. Mientras la retiramos se escuchan chasquidos y si la acercamos a la cabeza puede erizarnos el cabello. Cuando frotas una regla plástica con una bolsa del mismo material o pasas el peine varias veces por tu cabello seco y lo acercas a una hoja de un libro abierto o a un conjunto de trozos pequeños de papel, verás que el papel es atraído por la regla o el peine. La electricidad entonces es aquello que nosotros podemos experimentar en diferentes situaciones. En la Grecia clásica se estudió un fenómeno especial, la propiedad que tenían ciertos cuerpos de atraer objetos livianos después de haber sido frotados con un tejido. Inicialmente se creía que era el ámbar o una resina fósil, que este era el único material que presentaba esta propiedad. Sin embargo, Tales de Mileto experimentó de diferentes formas en las cuales demostró que el ámbar, después de ser frotado con la piel de un animal, atraía ciertas semillas. Asimismo, creía que el ámbar tenía una propiedad vital. Él hizo estos experimentos y se dio cuenta que no era únicamente con algún tejido, ¿verdad? Sino que también era con piel de animal. Suena un poco tétrico, pero en realidad así fue como se empezaron a hacer ciertas investigaciones. En el siglo XVI, el físico inglés William Gilbert descubrió que otras sustancias también podían adquirir la propiedad señalada, y a estas las denominó sustancias eléctricas, y a la propiedad la llamó electricidad, palabra griega que significa electrón, que también el electrón lo podemos detonar como ámbar. ¿Ves ahí la conexión con la piedra y ahora con la palabra? Gilbert descubrió que existían dos tipos de cargas, la que adquiría el vidrio, que era una electricidad vítrea, y la correspondiente al ámbar, y otros cuerpos semejantes a las que denominó electricidad resinosa. Posteriormente, en 1733, el físico francés Charles Dufay estudió las interacciones repulsivas de la electricidad y encontró que los materiales electrizados del mismo tipo se repelían. ¿Recuerdas lo que te conté de los polos opuestos se atraen? Sí, los polos iguales se repelen. Entonces, ahora ya podemos comprender por qué dábamos este ejemplo al principio. Un ejemplo de materiales que se repelen son dos varillas de plástico frotadas con piel de animal, contrario a una varilla de vidrio frotada con seda y una varilla de plástico frotada con piel de animal, ya que en este caso las varillas se atraen. La electricidad es un conjunto de fenómenos producidos por el movimiento y la interacción entre las cargas eléctricas positivas y negativas de los cuerpos físicos. La energía producida por las cargas eléctricas puede manifestarse dentro de cuatro ámbitos: el físico, el luminoso, el mecánico y el térmico. Si bien la electricidad es abstracta o invisible, en la mayoría de sus manifestaciones, por ejemplo, en el sistema nervioso del ser humano, es posible verla en ocasiones como los rayos cuando se desarrolla una fuerte tormenta. Eventualmente podemos ver los rayos, ¿verdad? Pero normalmente la electricidad es invisible. También podemos determinar algo que se llama electrización. En muchas ocasiones habrás sentido la electrización en un momento en el que al peinar tu cabello se levanta como si existiera una atracción hacia él, como que si tuvieras pegado tape y te lo quieres despegar. Es un poco más suave, pero podríamos tomarlo de esta manera. También habrás sentido una leve corriente cuando al bajarte de un automóvil tocas una de sus manijas. Pues bien, este fenómeno se denomina electrización y consiste en adquirir o ceder cargas eléctricas después de frotar un objeto. El comportamiento eléctrico de los cuerpos está íntimamente relacionado con la estructura de la materia.
Los cuerpos están formados por entidades llamadas átomos, y en los átomos existen partículas que poseen carga positiva, es decir, los protones, carga negativa, los electrones, y otras partículas cuya carga es neutra, es decir, los neutrones. En términos generales, los átomos poseen igual número de protones que de electrones, por lo cual la carga positiva de los primeros se compensa con la negativa de los segundos. Asimismo, el átomo en conjunto no tiene una carga eléctrica neta, por lo tanto es eléctricamente neutro. Al someter un cuerpo a ciertas manipulaciones como la frotación con una barra de vidrio o de plástico electrizador, ese cuerpo puede ganar electrones o perderlos. Esto se debe a que las barras de vidrio o de plástico se electrizan al frotarlas respectivamente con seda o con lana. Al frotar la barra de plástico gana electrones de la lana, aumentando entonces su carga negativa, y la barra de vidrio cede electrones a la seda, por lo tanto aumenta la carga positiva. Es decir, el tipo de carga eléctrica que un cuerpo tiene está en función de que ese cuerpo tenga más o menos electrones que protones. Se presenta la composición eléctrica de un cuerpo neutro y un cuerpo cargado. Se puede observar entonces que si un cuerpo tiene carga positiva es porque ha cedido electrones a otros cuerpos y por lo tanto posee menos electrones que protones. Y si un cuerpo tiene carga negativa es porque ha ganado electrones de otros cuerpos y por lo tanto posee más electrones que protones. Cuando las condiciones son propicias, al frotar dos objetos entre sí, estos adquieren una carga eléctrica, es decir, se electrizan. La electrización es uno de los fenómenos que estudia la electrostática, que es la parte de la física que estudia los fenómenos relacionados con cargas eléctricas y en reposo. Y entonces, si volvemos al inicio de los opuestos se atraen, podemos ahora entonces comprender cómo es que la electricidad puede funcionar y cómo es que nosotros ahora podemos comprender que hay un positivo y que hay un negativo y que pueden ser cables que nos pueden ayudar a generar electricidad. Pero no solamente podemos entender la electricidad de esa manera, sino también por medio de nuestro sistema nervioso o cuando cae un rayo. En sí podemos encontrar la electrización y la electricidad, pero podemos experimentar con la electrización constantemente, diariamente por medio de nuestro cuerpo. Espero que este audio te haya servido y puedas comprender o hayas comprendido un poco más acerca de las cargas, la carga positiva, la carga negativa, la electricidad, la electrización, y que cada que experimentes con un fenómeno, como los que acabamos de comprender, puedas entonces tú analizar a qué tipo de experimento nos estamos sometiendo. Sí, ese es un experimento. De manera indirecta, estamos experimentando con nuestro cuerpo. Así que te espero para la próxima. ¡Feliz día! Bye.